Bueno, familia, finalmente en el puerto de Necochea y la agarramos justito. Está entrando tremendo barco de carga. Ese viene a cargar grano. Lo están ayudando dos remolcadores. Y ahí viene el práctico que le llamamos nosotros, o el piloto, que va a ser el que hace entrar el barco al puerto. A ver, si hay algún veterano como yo, de mi edad más o menos, que esté mirando este video y haya sido de Necochea. ¿Cómo se llamaban los dos remolcadores que había aquí en la década del 60? Eran dos remolcadores negros, chatos atrás, así, medio redondos. ¿Cómo se llamaban? Tenían, si no me equivoco, tenían el nombre de dos provincias, o algo parecido, o alguna batalla de las que peleó San Martín, pero no me puedo acordar el nombre. A ver si alguien se acuerda y me lo escribe en los comentarios, por favor, porque me está comiendo el cerebro la duda y la gana de acordarme. ¿Ok? Ahí donde está dando vuelta el barco, de aquel lado allá estaba lo que nosotros llamábamos la pileta de Quequén, o la piscina. Ahora parece ser que ya no está más, pero en aquel lugar era donde iba la gente que se quería bañar y querían mar tranquilo, sin olas. Entonces iban de aquel lado y ahí pasaban el día de playa sobre las piedras prácticamente, porque no había mucha arena. Esa era la pileta. Después, bueno, los elevadores de grano ahora han construido una cantidad. Todo esto no estaba. Cuando yo vivía acá estaban solamente, nosotros le llamamos los silos. Era aquel grupo de silos de concreto, el edificio viejo, eso era todo. Y sí, pero claro, yo veo este carguero y digo, ahí está la riqueza de un país como Argentina. Estos cargueros tendrían que estar entrando a puerto, pero uno atrás de otro durante el día, 24/7 tendrían que estar entrando a cargar y exportarle granos y productos al mundo. Así que bueno, lo están haciendo dar vuelta y ahora vamos a ver el proceso, ¿ok? Después caminamos hasta la escollera y vamos a ver los lobos marinos. Aquí estamos con los lobos marinos. En mi época no existía esto. Solamente habían 2 o 3 y se iban al puerto y se subían a las lanchas de pesca, las lanchas anaranjadas, y dormían ahí en el sol. Pero ahora se han hecho 2 colonias acá de lobos marinos. Están estos que son los de un pelo y después están otros que son de 2 pelos, le llaman, de 1 año y 2 años de edad. Hace un par de años atrás hubo una, ¿cómo se llama? Una epidemia. Una peste. Una peste que los agarró a estos animalitos y según se dice acá se perdieron como de 200 ejemplares o algo así. Hubo una mortandad muy muy grande, pero bueno, menos mal que han sobrevivido y yo pienso que se van a poder recuperar. O sea que para que se hayan establecido aquí debe haber muy buena pesca para ellos aquí en el mar, ¿no? Y sí, entonces hay un grupo acá y supuestamente hay otro grupo más grande allá, más adelante de la escollera, que vamos a ir a ver. Entonces están haciendo milanesas. Sí. Los lobos. Ahora, uno viene aquí y realmente hay algo que está faltando y que para nosotros era un ícono de la escollera aquí en Necochea, y era la grúa Titán.
La grúa Titán fue una grúa que estaba montada sobre rieles y fue la que movió los bloques estos de concreto cuando se construía la escollera de Necochea. Estuvo siempre parqueada aquí a la entrada y los coches pasaban por abajo. Era un espectáculo de grúa, la llamaban esas grúas cabeza de martillo, porque si uno las miraba del costado parecía como que de un lado cuadrado y del otro lado así, parecía la cabeza de un martillo de los antiguos. Y lo que la hacía única era que era una grúa súper avanzada para su época. La trajeron creo que de Bath, en Inglaterra, la construyeron en 1914 o 1916 y la trajeron a Argentina para hacer la construcción. Mar del Plata tenía dos también. Y lo que la hacía única era que funcionaba con un motor a vapor. El motor principal era a vapor, pero ese motor hacía funcionar un generador que producía corriente y alimentaba todos los motores eléctricos. Imagínense, en 1916 y esta grúa ya tenía motores eléctricos para hacer todo el movimiento. La sacaron. En todos los años que vivimos en Necochea yo nunca vi a nadie que le dé una mano de antioxidante, de protector, de pintura, nada. Como todo, la dejaron que se pudra hasta que no aguantó más y se la llevaron. Una picardía, porque hoy en día creo que quedan 10 o 12 de estas grúas alrededor del mundo y en 2007 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la Ingeniería Pesada. Así de únicas eran. Había una que todavía está allá en Escocia, que es una atracción turística mucho más grande de la que teníamos nosotros, porque esta era para 50 toneladas. Estas eran las grúas con las que se construían los grandes buques de aquella época. Se construyó el Lusitania, se construyó el Queen Mary, se construyó el Queen Elizabeth. Inclusive esa grúa construyó el famoso buque de guerra inglés, el Hood, que fue hundido por el Bismarck. ¿Okay? O sea que eran máquinas que se la podían aguantar, que podían hacer el trabajo. Y bueno, la de Necochea desgraciadamente nos dejó, se fue. Mala visión, porque hoy sería, si lo hubiesen mantenido bien, hoy sería un atractivo turístico, pero inigualable para este lugar. Y sí, yo llego acá y digo, ¿y dónde está la grúa? Era un ícono para nosotros, porque cuando veníamos a pescar por la playa, a medida que nos acercábamos a la escollera y la grúa se hacía cada vez más grande, uno ya la veía como que, mirá, la grúa ya está, se ve más grande, ya estamos más cerca, ¿no? Era como un punto de referencia la grúa esta. Y ya no está, grúa Titán. Vamos a ver si conseguimos algunas fotos para ponerle al video y así ustedes en Glasgow es donde está la grúa famosa esa. Glasgow, en Escocia, ¿no? Y sí, vamos a caminar un poco por la escollera a ver dónde íbamos a pescar nosotros. Vamos.
A ver, ¿dónde nos tienes caminando ahora? Estamos caminando por arriba de los bloques grandes de la escollera. Estos son los bloques que movía la grúa Titán para armar esto, ¿no? Y de aquí es donde veníamos a pescar. Desde estas piedras. Acá le dábamos. Veníamos caminando por la playa. Salíamos a las 9 de la mañana. Veníamos aquí sin gorra, sin agua, sin comida, sin protector solar. Y nos quedábamos hasta las 5, las 6 de la tarde. Siempre buscando el pescaducho para poner arriba de la mesa. Me acuerdo un día, me acuerdo como si fuese ayer. Estábamos pescando acá, había algo de gente, nadie sacaba nada. Y yo enganché una corvina trompa negra. Sí. Y ahí venía trayéndola y se me arrimaron todos los muchachos y los otros señores. Y me daban instrucciones, dale pibe, que no se te meta entre las piedras, dale un poco más rápido, traela, vamos campeón, dale pibe, me decían. Hasta que llegó y cuando la levanto así, tremendo bicharraco hermoso. Claro, nosotros, la falta de dinero, pescábamos con anzuelos oxidados. Cuando la levanté así, para sacarla, ¡plac! Se me cortó y se me las picó, ¿viste? ¡Qué decepción! Era una cosa que le sacábamos punta a los anzuelos porque se nos oxidaban. Industria nacional eran en aquella época, todos parecían hechos de alambre. Y cuando íbamos a las casas de artículos de pesca y de deporte, tenían los Eagle Claw, o los garra de águila, hechos en Estados Unidos. Unos anzuelos que brillaban y tenían unas puntas y una cosa, pero no lo podíamos comprar, así que nosotros siempre andábamos tratando de hacer lo que se podía con lo que teníamos. Y acá es donde veníamos a pasar los días de pesca. Pescábamos con carnada usábamos anchoita, y estaban los otros que venían y pescaban con camarones, pescaban con almeja como carnada, y claro, parece ser que a los peces les gustaba más eso, porque ellos sacaban y nosotros con la carnada salada esa que la teníamos en la heladera congelada y la descongelábamos, nos costaba un montón, pero bueno, algo sacábamos. Y cada 2 meses más o menos, cada 3 meses del año, había un diferente tipo de cardúmenes de peces que venían por la costa. Estaba la época de la corvina, estaba la época del pez palo, estaba la época del pejerrey, estaba la época había uno que le llamaban espinillo, estaba la época que aparecían los tiburones, la burriqueta, en fin. Era la época que el mar todavía no había sido depredado de la manera que lo han hecho hoy, que ya no sé si queda algo, pero nosotros sí que pescábamos en esa época. Así que sí, les quería mostrar, familia, dónde pasaban nuestros días cuando no había que ir a la escuela, los fines de semana, y acá era donde nosotros nos veníamos a entretener, nos gustaba venir a pescar también, ¿eh? Pero bueno, la escollera llegaba hasta acá. Este era el final de la escollera, estaba acá. Ahora la han agrandado, la han mandado hasta allá atrás. Pero sí, otra cosa, en aquella época, el horizonte estaba lleno de barcos. Ahora hay uno nada más, esperando para entrar a puerto. Pero en aquella época el horizonte estaba lleno de barcos haciendo cola para venir a cargar grano en el puerto. Y a la noche, cuando los veíamos desde el malecón, desde la costanera de la playa, los iluminaban a los barcos con luces, todo. Se veía un brillo en el horizonte, cada una de las naves estaba bien iluminada. Pero bueno, no eran cargueros grandes como estos, eran aquellos barcos que yo pienso que eran rezago de la Segunda Guerra Mundial, los famosos Liberty Ship, los barcos Libertad que se construyeron en masa. Y al finalizar la guerra los habrán vendido para barcos de carga y eran los que venían a
descargar aquí. Mayormente el grano en bolsa se llevaban, ¿no? Lo levantaban con las grúas y lo metían ahí. Así que bueno, vamos a bajar por aquí y damos la vuelta y volvemos para el puerto. Vamos. Vamos. Vamos a empezar con los cornalitos, nuestro plato de entrada. Pescaditos chiquitos, mi papá le está poniendo jugo de limón y supuestamente los podemos comer enteritos. Ok, vamos probando. Cornalito, cornalito. Ahí lo tienen, se lo come con cabeza, con cola, todo. Todo chiquito. Con hueso y todo. Muy rico. Bien rico. Es una buena porción, ¿eh? Un buen tamaño para un plato de entrada. De esto, había veces que íbamos a la escollera, cuando venían los cornalitos, y estaban los que pescaban con medio mundo, que eran como unas redes así, medias redondas, con unos palos, los metían así, los sacaban. Baldes de cornalitos sacaban y después no sabían qué hacer, y le regalaban a todos los vecinos, a todos los que conocían. Si habremos hecho fritangas de cornalito, con la sal, el juguito de limón. Juguito de limón, queda Y bien familia, rico. esto es del mar aquí de Necochea, ¿eh? Tan fritos son, pero Rico. Vamos a disfrutar. Ok, llegaron los platos principales. ¿Tú qué pediste? ¿Te acuerdas? se llaman filete a la romana, con papas fritas. Miren el tamaño de esa bandeja, primero que nada. ¿Te vas a terminar todo eso solito? No. Pica las moras. Segundo. Segunda botella. Es que lo tengo a Bob Esponja aquí al lado mío y este no para, o sea que esta ya es la segunda. Así que bueno, vamos a tratar de que alcance para el resto de la comida, ¿no? Bien. Ustedes harán el intento. Muy rico. Vamos a ponerle poco de limón al pescado Limón. este. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? A ver, vas a tener que probar ahora. Vamos a probar. Nos cuentas. El pescado fresco de Necochea debe ser este, ¿no? Está caliente esto. Espera un poco. El pescado no hay que cortarlo con cuchillo, dicen, pero bueno. Pescado con gusto a mar. Finalmente. Samuel, ¿tú qué pediste? Sí, pescado a la pizza. A la pizza. Igual Sí. como el matambre a la pizza que comiste el otro Exactamente, día. eso, Ya. con salsa y queso. Sí. Queso. Y para acompañar, puré de calabaza. calabaza. Calabaza, perdón. Sí. Sí. Wow. Muy rico. Muy rico. Claro. Y miren mi platazo. Yo me pedí el arroz con mariscos. Miren el tamaño de eso. O sea, yo voy a necesitar ayuda, pero voy a hacer lo más que puedo. Bueno, Bueno, llegamos al puerto. terminamos de comer. Oh, ahí va el colectivo. Y están los perritos ladrando, pero bueno, quería aprovechar para contarles un poquito de cómo eran las cosas acá cuando nosotros vivíamos en Necochea. El puerto no era privado, el puerto estaba abierto para todos. Ahora lo han cerrado ahí, mirá, no se puede entrar. Y aquí veníamos a pasear nosotros. En aquel lado estaba la banquina de pescadores. Ahí venían las lanchas anaranjadas todas las tardes y descargaban los pescados, lo que habían pescado en el mar adentro. Y al mismo lado ahí estaban todos los restaurantes que servían comida, marisco, pescado, todo fresco, porque venía la lancha, descargaba, y también estaban las pescaderías que hacían la venta al público. O sea que cuando uno quería pescado, venía acá y se iba a la pescadería. Ok, de este lado para allá estaban todo lo que eran los depósitos de grano, los galpones. Era una línea de galpones que estaban todos uno al lado de otro
y estaban ahí adentro los granos embolsados, en bolsa de arpillera de 50 kilos, ¿ok? Y cuando llegaban los barcos, que paraban de este lado del río Quequén, no del otro lado, ponían cintas transportadoras de cada uno de los depósitos y empezaban a mandar las bolsas con trigo, con maíz, mayormente trigo era en aquella época, para cargar los barcos. Los barcos se cargaban con bolsas y eran aquellos barcos que tenían las grúas arriba, que levantaban las bolsas en unas lonas, tal vez 10, 15, 20 bolsas a la vez, y las metían en las bodegas. Adentro de la bodega estaba el personal que una por una las apilaban. Del otro lado del puerto, que estaban aquellos elevadores, los antiguos, los más flaquitos solo estaban, ahí ya cargaban un poco de grano a granel, pero no mucho. No nos olvidemos que en aquella época todavía no estaban los grandes cargueros que existen hoy en día, con esas bodegas enormes donde meten el grano a granel, suelto. En aquella época todavía estaban aquellos barcos de rezago de la Segunda Guerra Mundial, aquellos cargueros chicos que con la grúa cargaban de a poco lo que se llevaban, ¿no es cierto? Y bueno, aquí ponían las cintas transportadoras, las bolsas empezaban a salir así de los depósitos hacia los barcos, y había uno ahí al lado con la, ¿cómo se llamaba? Le clavaba a la bolsa. Ah, para fijarse la calidad de los productos. Para ver la calidad de los productos que se exportaban. Cada tanto clavaba la... Ay, tenía un nombre, era una cosa de metal así, con un mango de madera, y tenía como un corte donde se podía ver el grano. Ya me voy a acordar cómo se llamaba. O sea que, bueno, cargaban los barcos ahí, nosotros veníamos a pasear por acá, a juntar alpiste, le decíamos nosotros, que era trigo para darle de comer a las gallinas y a los pájaros. O sea que sí, y aquí estaba en el muelle, estaban los barcos cargueros, y eso sí, al lado de cada barco había personal militar, ya sea de la marina, de la prefectura o del ejército. Había soldados con sus armas para verificar de que los marineros que llegaban aquí al puerto en los barcos no bajasen ningún tipo de mercadería que era contrabando, ¿ok? En aquel entonces Argentina estaba cerrada al mundo, a la importación. Un paquete de cigarrillos importados, una botella de whisky importado, un par de jeans o una remerita Lacoste, era prácticamente imposible de adquirirla, a no ser que uno comprase en algunos negocios donde el impuesto a la entrada al país era del 350% del valor del producto. Imposible. O sea que por eso cuidaban tanto los barcos, para que los marineros no traigan productos de contrabando, botellas de whisky, todas esas cosas, y las vendieran aquí. Estaba totalmente prohibido bajar del barco con una bolsa o con nada. Tenían que bajar con lo puesto. Y sí, el empedrado todavía está. Aquí, como pueden ver todo esto, así era el centro de la ciudad de Necochea, todo empedrado, hermoso, divino. Y bueno, las lanchas de pesca venían aquí, aquellas famosas lanchas amarillas anaranjadas que salían a la mañana a buscar los peces y a pescar al mar abierto, y volvían a la tardecita con lo que habían logrado atrapar y lo descargaban aquí. Pero sí, y de este otro lado sabían estar los cabaret, que eran los lugares para que no se olviden que este era puerto de ultramar, o sea que aquí venían marineros de todo el mundo, tal vez viajando semanas en barco, y entonces cuando llegaban al puerto venían a donde estaban los cabarets, las chicas y todo el tema ese, ¿no es cierto? Que no me voy a empezar a meterme en detalle, pero ustedes ya comprenderán. Estaban los famosos lugares por acá. Había varios de esos. Y aquí también estaba el famoso puente del ferrocarril que cruzábamos nosotros cuando íbamos a Buenos Aires en tren, y era el puente que estaba construido en madera, se lo llevó la crecida del río, y el que nos daba tanto miedo cruzar, porque cuando la locomotora pasaba por ahí arriba a 5 kilómetros por hora y uno escuchaba el crujido de los maderos, era todo de madera el puente, y crujía, pero
Nosotros siempre preguntábamos, pero el puente aguanta, está en buenas condiciones, y nos decían, sí, vinieron los ingenieros de Inglaterra a verificarlo y el puente está en óptimas condiciones, pero cada vez que el tren pasaba por ahí arriba crujía como que se iba a caer en cualquier momento y eventualmente se cayó o se lo llevó el agua. Así que sí, salíamos con el tren, locomotoras a vapor, la humareda, era como viajar en la época del Far West. Lo único que nos faltaba a nosotros llevar en esos vagones eran los Winchester, ¿viste? Como en las películas de cowboy, nada más. El resto era todo igualito, de madera, viejos, antiguos, pero bueno. Y el puerto ahora, claro, perdió eso de que podías entrar a caminar, pasearte por ahí, ver los barcos desde cerca. Y sí, y aquí estaban las lanchas de pesca, los remolcadores y los barcos grandes. Así que bueno, eso era como más o menos vivíamos en aquella época y lo que hacíamos. Este era un lugar de paseo, el puerto. La gente venía a pasear al puerto. ¿Ok? Vamos familia, los dejamos con esto.